Bueno, buenas noches para todos. La idea del día de hoy es hacer una nueva instancia de lectura de revistas, que en este caso está a cargo del Centro Cardiológico Americano. Van a presentar los 3 residentes, y una residente que es de Medicina Interna, que es Laura Fraga, que ya la van a conocer. Y bueno, nos van a aclarar un poco las dudas y ampliar nuestros conocimientos sobre las guías de insuficiencia cardíaca. Vamos arriba, Pablito, arrancamos cuando quieras. Bueno, buenas noches para todos, gracias por estar. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, destacar la importancia del tema, que la insuficiencia cardíaca es una patología que está en aumento, es la primera causa de ingreso en los países desarrollados, sobre todo en la preservada. Impone una carga importante de recursos sanitarios, tiene una alta morbimortalidad y impacta en la calidad de vida de los pacientes. En la última década y a lo largo del tiempo han habido avances continuos en su tratamiento, sobre todo en la insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Es un desafío constante para los clínicos. Bueno, como podemos ver, a lo largo del tiempo, desde el 86 hasta en la actualidad, se han desarrollado múltiples estudios respecto a su tratamiento. Podemos ver, este es un metaanálisis de Jones de 1,5 millones de pacientes, donde vemos cómo la mortalidad a los 10 años, la sobrevida de los 10 años está en torno a 40%. Y bueno, destacar actualizaciones de este momento, que son sobre todo en definiciones, algoritmos, terapias, dispositivos y estrategias de atención. De las novedades de la clasificación de la insuficiencia cardíaca, clásicamente la clasificamos como reducida y preservada. Últimamente se definió como en rango medio, aquella entre 41 y 49, y ahora últimamente se la define como ligeramente reducida. Después también destacar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada y mejorada. Una publicación reciente de la JAC intenta reclasificar la insuficiencia cardíaca en función reducida y preservada, tomando como corte el 40%, incluyendo en la preservada aquellos pacientes con FEBI ligeramente reducida y los pacientes con FEBI normal, que sugieren un punto de corte de 55 para hombres y 60 para mujeres. Esto es algo que todavía no está publicado, pero que se está evaluando por el avance de todos los estudios que han surgido en estos últimos años. Clásicamente, las dianas terapéuticas eran los IECA, los ARA2, los betabloqueantes y los antialdosterónicos, pero últimamente se han incorporado al arsenal terapéutico los inhibidores de la neprilesina y receptor de angiotensina 2, de ahora más lo vamos a llamar ARNI, desplazando los IECA y ARA2, y los inhibidores del cotransportador sólido glucosa 2, que son los ISGLT2. En esta imagen vemos la pirámide de tratamiento del doctor Manito, que bueno, ahora después vamos a hacer más énfasis en ella, pero destacar que en la base de la pirámide se incluyen 4 fármacos que inhiben las 5 vías fisiopatológicas importantes de la insuficiencia cardíaca, y posteriormente se van añadiendo terapias según comorbilidades y otras situaciones clínicas. Bueno, ahora vamos a hablar. Bueno, y con Mariana vamos a hablar de 2 fármacos nuevos, en realidad no tan nuevos porque ya están hace varios años en el mercado, pero que tienen indicación clase 1 en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Por un lado tenemos esacubitril/valsartán, y Mariana va a hablar de las glifosinas. Esacubitril/valsartán, como ya dije, tiene indicación clase 1 en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, no así en pacientes con FEBI conservada, que no tiene beneficio, que eso se vio en el estudio PARAGON. Y bueno, ¿por qué tiene indicación clase 1 este fármaco? Acá para mencionar, en realidad no nos vamos a extender, porque si no se va a hacer muy largo esto, pero mencionar 3 estudios importantes que se sustentan las guías. Uno de ellos es el Paradigm del año 2014, que se comparó esacubitril/valsartán con el enalapril, y en comparación con el enalapril tuvo una reducción de un 20% de muerte por causas cardiovasculares y hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es el outcome primario, que es bastante fuerte. También en comparación con el enalapril, tuvo mayor reducción del NT-proBNP, tanto en pacientes que ya tenían tratamiento previo con IECA o con ARA2, como en pacientes naive sin tratamiento para insuficiencia cardíaca. Y por último el PRU
que es un poco más reciente, que lo que mostró que el sacubitril/valsartán tiene una correlación significativa entre la reducción del NT-proBNP y una mejoría de los marcadores de volúmenes y función cardíaca en el ecocardiograma. En cuanto al mecanismo de acción, bueno, tiene un efecto sinérgico y dual, doble inhibición. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado va a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es uno de los ejes que es importante bloquear en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que se vio que es un mecanismo inicialmente compensador, pero que a la larga es contraproducente, ya que lleva a la falla cardíaca avanzada, ya que aumenta la fibrosis cardíaca, el remodelado del ventrículo izquierdo, disminuye la natriuresis y la diuresis, y por otro lado, el sacubitril/valsartán, el sacubitril en realidad más que nada lo que hace es inhibir otro sistema importante en el mecanismo de insuficiencia cardíaca, que es el sistema neprilicina, que es una enzima que lo que se encarga es de fragmentar diversos vasoactivos, y entre ellos los péptidos natriuréticos, que sabemos que aumentan en los pacientes con insuficiencia cardíaca para contrarrestar las presiones de llenado y contrarrestar el efecto del eje renina-angiotensina-aldosterona. En realidad, una cosa también a mencionar es que la naltrexina, al ser inhibida, aumenta los niveles de angiotensina 2, y por eso se tiene que combinar con el valsartán en este caso, porque si no sería contraproducente el efecto. Y bueno, como ya se dijo anteriormente, lo que hace el sacubitril/valsartán es aumentar los niveles de BNP, no así de NT-proBNP, porque actúa luego de la escisión del proBNP en BNP y NT-proBNP. Acá actuaría el sacubitril/valsartán. Y por lo tanto, lo que vemos es que este fármaco tiene una reducción rápida y significativa de los niveles de NT-proBNP en estos pacientes, que eso se vio en el estudio PRU, que ya dije antes, en un seguimiento a 12 meses. Por eso en estos pacientes se tiene que seguir controlando con NT-proBNP, a ver si tiene buena respuesta al tratamiento. Y bueno, ¿cuál es la indicación que tiene? Bueno, ya dijimos, es en pacientes sintomáticos, con insuficiencia cardíaca, clase funcional 2-4 de la New Heart Association, que ya tenían tratamiento previo con IECA o ARA2, o que pueden ser naivos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no tengan ningún tratamiento para insuficiencia cardíaca, y con una FEI reducida menor o igual a 40%. La dosis objetivo en estos pacientes es 200 miligramos 2 veces por día, que bueno, muchas veces es difícil alcanzarla, ya sea por hipotensión o también por impairamiento de la función renal, y antes de iniciar el tratamiento en estos pacientes se tiene que verificar que la presión sistólica sea mayor o igual a 100, si bien se puede empezar en pacientes con tendencia a la hipotensión, que esos hay que controlarlos más estrechamente, pero bueno, lo ideal es que sea mayor o igual a 100 miligramos de mercurio. Y también el potasio en sangre, que tiene que ser menor a 5,5. En cuanto a las contraindicaciones, en realidad son bastante parecidas a los IECA y los ARA2. Está contraindicado en pacientes con diálisis, con historia de angioedema previa, en insuficiencia hepática severa, CHAI-PUC-C, en el embarazo, que es lo mismo que también para los IECA y los ARA2, en pacientes con hipersensibilidad conocida a este fármaco, y en pacientes con uso concomitante de IECA o ARA2, que si se empieza este fármaco se tienen que suspender. En cuanto a las precauciones que hay que tener al inicio con este fármaco, bueno, en pacientes con falla renal severa, si bien el Paradigm no incluyó a pacientes con un filtrado glomerular menor a 30, se le podría empezar, hay que tener un seguimiento mucho más estrecho en estos pacientes y empezar con una dosis menor inicial. También hay que tener cuidado en los pacientes con hiperpotasemia inicialmente, porque también, al igual que el IECA y el ARA2, tienden a aumentar los niveles de potasio en sangre. También hay que tener cuidado con la depresión de volumen en aquellos pacientes que tienen otros tratamientos hipotensores, también hay que controlar y de ser posible reducir la dosis, por ejemplo, de los diuréticos, si no tiene elementos de congestión, por ejemplo. También hay que tener precaución en estenosis de la arteria renal y, como ya dije antes, con una presión arterial sistólica menor a 100. Y bueno, ¿cómo es que se titula este fármaco? ¿Cómo es que se inicia? Si tenía tratamiento previo con IECA, se tiene que suspender 36 horas antes de iniciar el ARNI por el riesgo de angioedema, no así con el ARA2, que no se puede tener, o sea, que se puede no tener ese intervalo sin ningún fármaco. Y bueno, si el paciente recibía previamente bajas dosis de IECA o de ARA2, se le empieza también bajas dosis de sacubitril/valsartán, 50 miligramos 2 veces por día, y si tenía mayor dosis, se le hace 100 miligramos 2 veces por día.
En 2 semanas se valora la tolerancia del paciente al medicamento y si es posible se le aumenta la dosis hasta el objetivo, que ya dije previamente es 200 miligramos cada dosis. Y siempre se tiene que monitorizar antes y durante la titulación del fármaco, el APA, los iones por el tema del potasio y la función renal que tiende a empeorar al inicio del tratamiento. En realidad esta tabla es un poquito más, es un poco redundante porque más o menos explica lo del esquema previo, pero bueno, también incluye que hay que iniciar dosis baja en pacientes naive de IECA o ARA2, en pacientes con falla renal severa, en insuficiencia hepática moderada, y los pacientes añosos, que bueno, hay que tener cuidado con la hipotensión sintomática y la polifarmacia. Y bueno, por último, como ya dije antes, uno de los efectos secundarios más frecuentes es la hipotensión sintomática, que para evitar que esto suceda y que sea bien tolerado el fármaco, que tenga mayor adherencia al paciente al tratamiento, es lo que se dice la cronoterapia, que lo que recomienda es empezar a las 8 de la mañana el betabloqueante, el diurético y la espironolactona, y luego a las 10 añadir el sacubitril/valsartán al tratamiento, o sea que el paciente lo toma desde la mañana, y eso genera mayor adherencia y tolerancia en el paciente. Bueno, y a continuación vamos a hablar brevemente del otro grupo farmacológico novedoso de las nuevas guías, que son las glifosinas o los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa de tipo 1. Estos fármacos en realidad no son nuevos, ya tienen varios años, pero que inicialmente fueron considerados y utilizados como hipoglucemiantes orales para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Con el paso de los años y evidencia de nuevos mecanismos de acción, han expandido su blanco terapéutico a la insuficiencia cardíaca y a la enfermedad renal crónica, incluso en pacientes sin diabetes. ¿Qué nos dice la evidencia acerca del uso de estos fármacos en la insuficiencia cardíaca? Bueno, se han desarrollado varios ensayos clínicos controlados con placebo en los últimos años, donde se han incluido pacientes con insuficiencia cardíaca, ya con un tratamiento clínico basado en la evidencia, a los cuales se lo randomizaba a recibir dapaglifosina o empaglifosina o placebo. Estos ensayos clínicos han tenido resultados significativos y concordantes entre ellos, mostrando que los inhibidores de la SGLT2 agregados al tratamiento estándar basado en la evidencia para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, han demostrado reducir significativamente tanto la mortalidad de causa cardiovascular como las hospitalizaciones, y algunos de estos ensayos también han demostrado reducir el ProBNP y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Es de destacar que estos resultados son iguales para pacientes tanto con diabetes como sin diabetes. El subanálisis de estos estudios ha llevado a la interrogante de qué influencia tiene los ARNI en la eficacia y la seguridad de estos fármacos. Si bien más o menos en los ensayos clínicos era de entre un 10 y un 12% de los pacientes los que estaban tratados con sacubitril/valsartán, en ese subanálisis se mostró que tanto cuando se eran tratados con dapaglifosina o empaglifosina, la reducción de los outcomes, tanto primario como secundario, fueron idénticos para los pacientes que estaban siendo tratados como no tratados con los ARNI. Por lo tanto, el beneficio de adicionar los inhibidores de la SGLT2 es aditivo al bloqueo neurohumoral que ya se viene realizando. En cuanto a los mecanismos de acción que están vinculados entonces a esta reducción de tanto la mortalidad como las hospitalizaciones en estos pacientes, hay diversos mecanismos. Se destaca su efecto hipoglucemiante y efectos metabólicos. Inhiben directamente el cotransportador sodio-glucosa de tipo 2 que se encuentra en el sector proximal del túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe el 90% de la glucosa filtrada. Esto determina una glucosuria y con ello un descenso de la hemoglobina glicosilada, descenso del peso, e induce un metabolismo similar al del ayuno en los pacientes con mayor utilización de los ácidos grasos. Estos efectos dependen de la concentración plasmática de la glucosa y del filtrado glomerular, algo que se tiene en cuenta después para la indicación de estos fármacos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a los efectos en el sistema cardiovascular, tanto la glucosuria como la natriuresis que inducen favorecen una diuresis osmótica con una depresión total de volumen, lo cual desciende tanto la precarga como la poscarga ventricular, lo cual mejora la función cardíaca, reduciendo el edema pulmonar y sistémico de estos pacientes. También algo bastante interesante que realizan es disminuir la actividad simpática. La hiperactividad simpática en la insuficiencia cardíaca tiene conocidos efectos deleterios sobre el sistema cardiovascular, y estos disminuyen esta actividad inhibiendo la expresión de la tirosina hidroxilasa, que es una enzima que participa en la síntesis de la adrenalina y la noradrenalina.
En cuanto a sus efectos sobre el metabolismo cardíaco, aumentan la oxidación de los ácidos grasos y la cetogénesis y reducen la utilización de los carbohidratos, mejorando el metabolismo cardíaco. Y además tiene un efecto bastante novedoso también, inhibiendo directamente al contratransportador sodio-hidrogeniones que se encuentra en los miocitos cardíacos. Esto termina determinando una reducción tanto del sodio como del calcio citosólico, lo cual mejora la relajación miocárdica y aumenta el calcio a nivel de las mitocondrias, lo que mejora la producción energética. Por otro lado, los efectos vasculares: desciende la presión arterial sin aumentar la frecuencia cardíaca, tienen un efecto antiinflamatorio, mejorando tanto la función endotelial como microvascular, y de esa forma aumentando el flujo sanguíneo coronario. Y en cuanto a los efectos sobre la función renal, su efecto hemodinámico ya general va aumentando la función ventricular, mejora la interacción cardiorrenal. Después hay una mejoría de lo que es el feedback tubulo-glomerular, descendiendo la presión intraglomerular, lo cual va a reducir la progresión de la enfermedad renal crónica. Y después todos los efectos que tienen que ver con el estrés oxidativo, que estos fármacos, al disminuir la glicemia, disminuyen en parte también el estrés oxidativo. En cuanto al inicio del tratamiento con estos fármacos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos las dos propuestas: las propuestas de la AJA del 2020, en un tratamiento más escalonado, donde después de iniciar los ARNIMA, los betabloqueantes y los diuréticos según la necesidad, se van a poder iniciar los inhibidores de la SGLT2 de acuerdo a el filtrado glomerular de los pacientes. Para iniciar la dapaglifosina es necesario tener un filtrado glomerular mayor a 30, y para iniciar la epaglifosina es necesario tener mayor a 20. En cuanto a la propuesta europea 2021, ellos, en cuanto a las recomendaciones, establecen que la dapaglifosina o la epaglifosina son recomendados para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, para disminuir el riesgo de hospitalizaciones y muerte con una clase 1 nivel A. Y en este caso plantean iniciar el tratamiento en conjunto al mismo tiempo que el resto de los inhibidores neuromorales. En cuanto a la dosis, ambos tienen una dosis inicial y de continuación, no es necesario titular la dosis de 10 miligramos día, está indicado para los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con o sin diabetes, que se encuentren en una clase funcional entre 2 y 3, y se administra en conjunto con el resto del tratamiento. Ya mencioné lo que hay que tener en cuenta en cuanto al filtrado glomerular de los pacientes. Estos fármacos están contraindicados en sujetos que tengan diabetes mellitus de tipo 1, que tengan una hipersensibilidad conocida a la droga, que estén amamantando, esto en realidad es porque no hay estudios al respecto, y que estén en diálisis. Y algo que hay que tener en cuenta es que en estos pacientes diabéticos que están tratados con los inhibidores de la SGLT2 tienen mayor riesgo de generar cetoacidosis diabética, y se recomienda discontinuar el tratamiento previo a una cirugía programada. Y además también, como su efecto depende del filtrado glomerular, aquellos pacientes que cursen una IRA o un empeoramiento de su función renal, se debería considerar discontinuar el tratamiento hasta la mejoría de la misma. Bueno, ahora vamos a continuar. Este es el algoritmo que nos brindaba la guía del 2016, que era un algoritmo vertical donde íbamos incorporando de forma escalonada los IECA, los betabloqueantes, hasta titularlo a las dosis máximas, y posteriormente íbamos agregando los antialdosterónicos y el resto de los fármacos. Esto es un modo en el cual la medicación le íbamos agregando, y a veces demoramos incluso hasta 6 meses para llegar a las dosis óptimas y objetivos de todo. Últimamente, en la última década, y particularmente en los últimos 2 años, se han publicado varios estudios, varias revisiones y recomendaciones, dentro de las cuales destacamos la guía de la AJA, que es un update del 2017, las guías canadienses, y recientemente el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, que nos da adelantos sobre las guías que van a presentar en el Congreso Europeo en agosto. Respecto a la guía americana, que fue publicada en el 2021, la misma se basa en un abordaje de 10 principios de manejo para mejorar todo el abordaje de la insuficiencia cardíaca, que se agrupa en 3 aspectos que se dividen en cómo implementar la terapia
abordaje de los diferentes desafíos respecto a la aplicación de este tratamiento y el manejo de la complejidad, las comorbilidades y los cuidados paliativos. Destacar que está dirigido a la etapa C, que son aquellos pacientes sintomáticos, y también la etapa D, que son los que, los que requieren terapias avanzadas. Es importante diferenciar lo que es una terapia médica óptima, que en este caso sería tratamiento a dosis objetivo o la dosis máxima tolerada. La dosis objetivo es aquellas que nos brindan los estudios clínicos, y la máxima tolerada es la que va a tolerar nuestro paciente. Nos brindan un algoritmo que es vertical y secuencial, donde ahora después lo vamos a comentar. Iniciamos con los ARNI y betabloqueantes, y como siempre los diuréticos para el manejo de la congestión, y luego se van titulando diferentes fármacos. Este es el algoritmo que nos presenta la guía, donde iniciamos con ARNI y betabloqueantes, de preferencia de los ARNI, pero se pueden también iniciar IECA o ARA2, y después posteriormente los diuréticos. Como ya mencionamos previamente, se debe incorporar los antialdosterónicos, los inhibidores del SGLT2, titular diuréticos en razas especiales como los afrodescendientes, hidralazina y nitrato isosorbide, y la última, lebravadina. Esto, la guía nos brinda que lo tenemos que titular rápidamente, sobre todo antes del alta, y llegar a la dosis óptima o la mayor tolerada por el paciente entre las primeras 3 a 6 semanas. Esta es otra actualización que nos brindan los canadienses, que los cuales nos proponen una propuesta dual, donde tenemos contraindicaciones. La presencia o no de las mismas nos van a indicar cómo vamos a iniciar tratamiento. Sobre todo, las contraindicaciones que resaltan son la edad avanzada, hipotensión arterial y el filtrado glomerular disminuido. Si el paciente no tiene ninguna contraindicación, se recomienda iniciar con los 4 grupos farmacológicos con dosis ajustadas, y si tiene contraindicaciones, iniciar con 3 y posteriormente ir titulando con controles semanales o quincenales para ir adicionando y aumentando la dosis de forma progresiva de los demás. Después dejan otros grupos farmacológicos como terapia complementaria. En esta gráfica podemos ver cómo la mortalidad al año, a medida que combinamos tratamiento, va disminuyendo. La primera es los pacientes no tratados, IECA o ARA2 y betabloqueantes, al incluir antialdosterónicos, la triple terapia pero con los ARNI, y después agregando la cuatriterapia, que sería ARNI, betabloqueantes, antialdosterónicos y los ISGLT2, y por último agregando la ibravadina. Este es el algoritmo que nos presenta la Sociedad Canadiense sobre la insuficiencia cardíaca, que también destacar en este algoritmo también que ponen en la base del tratamiento los 4 fármacos que se deben iniciar de forma precoz, y después evaluar factores clínicos adicionales para ir agregando las diferentes terapias que ya nombramos. La importancia de esto es que se debe implementar la terapia, también lo recomiendan, tan pronto como sea posible, y titularlo cada 2 a 4 semanas hasta llegar a la dosis objetivo en un periodo no mayor de 3 a 6 meses, a lo cual revaloraríamos la FEB y los síntomas y los riesgos clínicos, y ahí otra vez consideraríamos el manejo y la implementación de otras terapias. Recientemente, en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, nos presentan adelantos sobre las próximas guías de insuficiencia cardíaca que van a presentar en agosto. Destacar que las novedades en la misma, hay algoritmos basados en diferentes fenotipos, sobre todo basados en el QRS, el ancho y la morfología, en patología isquémica y no isquémica, presencia de valvulopatías y alteraciones del ritmo. Destacan también avances en la cardiooncología y en el manejo de miocardiopatías, dentro de ellas la amiloidosis. Otro elemento que destacan como nuevo es en el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda, que incorporan al tamponamiento como causa dentro de la vieja mnemotecnia de Champi. Y bueno, también destacamos que esta guía resalta el inicio de los 4 fármacos que inhiben las 5 vías fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca, y posteriormente, de acuerdo a diferentes comorbilidades y características, ir agregando el resto de los fármacos.
De esta diapositiva lo que queremos destacar es que el paciente al ingresar por insuficiencia cardíaca, ese es el momento óptimo para nosotros captarlo y empezar a iniciarle todo el tratamiento. Por eso vemos que los resultados son malos al inicio cuando están vírgenes de tratamiento, y la importancia de previo al alta, cómo podemos ver cómo al aumentar la intensidad del tratamiento, los resultados ya empiezan a mejorar. ¿tá? Y esto es importante, sobre todo al estar ingresado, porque ahí vamos a concientizar al paciente para que la adherencia al tratamiento sea mayor. Posteriormente, luego del alta, sugieren controles precoces, aplicando técnicas de telemedicina, llamada telefónica, y diferentes métodos de dispositivos que nos pueden marcar el estado de volemia y todo, y entonces vemos que luego en la etapa crónica, como al aumentar la intensidad de tratamiento y estar en dosis óptimas, los resultados son mucho mejores, hay menos efectos adversos, menos complicaciones, y eso ayuda a mejorar el pronóstico. Nos presentan este esquema de manejo, ¿tá? Donde la base de todos son los 4 tratamientos. ¿tá? Debemos tener siempre presente la injuria renal y la presencia de disgionías, y cómo vamos a tratarlo según el perfil clínico del paciente, para lo cual vamos a tener en cuenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la presencia de fibrilación auricular. Entonces, basándonos en, por ejemplo, si tiene fibrilación auricular, el manejo inicial de ARNI, para antagonistas, después la dioxina, no hay una recomendación clara, pero es sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca con descompensada de fibrilación auricular. Y bueno, después el resto de la titulación de los fármacos es lo mismo que como veníamos presentando previamente. Y bueno, ahora vamos a continuar cuando el paciente debe derivarse a un equipo de insuficiencia cardíaca avanzada, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Buenas noches, soy Joana Ramón, R2 de Medicina de COSEM. Cuando tenemos que derivar un paciente a un equipo de insuficiencia cardíaca, un especialista en insuficiencia cardíaca, tenemos la neumotecnia I need help del inglés, cuando el paciente requiere inotrópicos, cuando presenta una clase 3 o 4 de la New York Heart, o un aumento persistente de BNP o pro-BNP. Cuando tiene disfunción renal, hepática, en el contexto de insuficiencia cardíaca, cuando tiene una FEBI severamente disminuida, cuando se constatan choques apropiados recurrentes, cuando tiene más de una hospitalización por año, si presenta edema persistente o requiere una gran cantidad de diuréticos, si mantiene una hipotensión de menos de 100 o menos de 90, y cuando no nos es posible alcanzar las dosis adecuadas para el tratamiento óptimo, o nos vemos obligados a reducir, tanto en los IECA, los beta bloqueantes, los antialdosterónicos o los APIs. Volviendo a la guía que presentó mi compañero, la guía está ordenada en 10 principios de manejo, ¿tá? No me voy a detener en cada uno de ellos, los primeros ya fueron abordados por mis colegas. Puntualmente, para mejorar la adherencia al tratamiento, la guía tiene como innovador que recomienda específicamente al médico pautas a seguir en cuanto a la educación, al seguimiento reglado, en cuanto también hace referencia al costo de estos fármacos, que es la principal limitante, porque el beneficio fue ampliamente demostrado. Lo que pasa es que no los reciben los pacientes por la principal dificultad, que es el acceso al mismo. Entonces la guía invita al profesional a ser proactivo en su lugar de trabajo, te establecen en tablas cómo elaborar informes para que la mutualista financie la compra en pacientes puntuales, comparando, bueno, cuando se le suspendió el tratamiento requirió tantos días de internación que requirieron tantos gastos. También invita a hablar, o sea, invita al colega a hablar directamente con las farmacéuticas para obtener mejor financiación y acceso a los mismos. También habla específicamente cuándo es necesario derivar a un paciente a un equipo de cuidados paliativos, da varias pautas en las que no me voy a extender en este momento. Repasamos nuevamente la tabla que ya explicó mi compañero, en qué casos se benefician
la hidralacina y el dinitrato de isosorbide, puntualmente los afrodescendientes, que eso a veces es algo que no es un fármaco que usemos habitualmente, pero que en esa población se ve un beneficio confirmado. Y la ibabradina solo en pacientes en ritmo sinusal que persisten con frecuencias mayores a 70 en reposo. Para cerrar, recordamos nuevamente el grupo de los 4 fantásticos, como dice el artículo, que son los ARNI, el Entresto, los bloqueantes aldosterónicos, la espironolactona, los beta-bloqueantes y las gliflocinas, que ya fueron explicados. Además, recordar que los pacientes, y una de las principales dificultades, es que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca suelen tener por lo menos entre 4 y 5 comorbilidades más, que requiere la interacción con equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, los inhibidores del sodio-glucosa, la participación y la interacción con el diabetólogo es fundamental en los pacientes, particularmente los pacientes diabéticos, porque puede tener cambios en el control de su glicemia, y es importante que el equipo esté enterado. Está comprobado que pacientes son atendidos por equipos multidisciplinarios disminuyen los ingresos hospitalarios y mejoran la sobrevida. Y para recordar simplemente, el uso de los 4 fármacos demostró mejor supervivencia, tasas de hospitalización, mejor control de síntomas y calidad de vida, y aumenta a 8,3 años libres de muerte cardiovascular o de ingreso por IC al hospitalar, versus 6,3, que era con el tratamiento típico y ECA y beta-bloqueantes. Y para finalizar, concepto fundamental de la guía es que a veces lo ideal es poder utilizar más de un fármaco, aunque no se alcancen dosis óptimas, que tener uno a altas dosis y no poder complementar con el grupo con todos. Y finalizar que la guía no se refiere a la digoxina, no hay nueva evidencia a favor de la digoxina, y queda reservada solamente para pacientes con FA como controlador de frecuencia en hipotensión. Gracias. Bueno, felicitaciones por la presentación. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque me entreveré, disculpas a la doctora Laura Fraga y Joana Ramón, que me entreveré y las presenté equivocadamente al inicio. La doctora Laura Fraga, grado 4 de Medicina Interna, y Joana Ramón, la residente, me entreveré, disculpen. A mí un halago, ojalá yo tuviera esa edad. No, perdón que me entreveré. Bueno, excelente la presentación, felicitaciones. No, muy bueno. Yo creo que los 4 fantásticos fueron ellos que los hicimos revisar y revisaron y metieron de todo un poco, no solamente de una guía, sino que evaluaron 4 guías y buscaron material extra y entraron a webinars, y la verdad que el resumen que hicieron en 40 minutos de toda esta nueva información, creo que estuvo muy, muy bueno, destacando los temas y las cosas de mayor interés. Pareció muy interesante la jerarquía que se le da al Entresto y bueno, obviamente a la dapaglifosina, que parece como que sube un par de escalones ahora. No sé qué opinan al respecto, qué practicidad le ven a la hora de indicarlo. A mí personalmente no me ha resultado muy fácil, un poco como planteaban en la charla, indicar esto a los pacientes, y sobre todo que se adhieran al tratamiento. No sé qué opina el resto de los colegas. Yo quería decir algo, ¿puedo, Ro? Sí, claro, estoy Flor. con el celular y estoy con problemas tecnológicos, levantar la mano y todo eso está complejo. Bueno, primero que nada, nosotros estamos contentos con la guía de parte del equipo, hablo de insuficiencia cardíaca y trasplante. Queríamos que llegara esta guía, porque vemos realmente los pacientes que están con todo el plan terapéutico cómo marchan y los que no están cómo marchan. O sea, que eso realmente que lo vemos día a día y hacemos mucho esfuerzo porque los pacientes puedan acceder a la medicación. En realidad ya sabemos que, bueno, que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad con alta prevalencia, en los mayores de 75 años, más, hasta un 10% tiene de prevalencia en la población. En realidad con una mortalidad elevada, porque tenemos que destacar que a los 5 años el 50% fallece a los 5 años del primer ingreso y la mayoría en el primer año.
Digo porque uno como que está acostumbrado a la insuficiencia cardíaca y muchas veces no le damos como la importancia real de la enfermedad que tiene su mortalidad y que tiene alta tasa de reingresos al sanatorio, ¿verdad? Y todas estas drogas, bueno, ya teníamos drogas que sabíamos que eran buenas, los betabloqueantes, los IECA, y quiero resaltar eso, los ARA2, los antialdosterónicos, ¿verdad? Ya sabíamos que eran buenos, pero ahora vienen estas nuevas drogas, entre ellas los ARNIs, el sacubitril valsartán, que le gana al IECA, o sea, a una droga que ya era buena. Y eso es de destacar y realmente de prestar mucha atención. ¿Por qué creemos que, y en realidad está escrito que esta guía deja a los IECA por un tema realmente económico, o sea, no por otra cosa, sino porque si no le podés dar sacubitril valsartán por un tema de acceso, bueno, podés darle IECA, que está bien, pero en definitiva trata de darle lo mejor a tu paciente. Y bueno, y ya te digo, lo que es sacubitril valsartán y lo que son las glifosinas realmente sumaron y disminuyeron la mortalidad en insuficiencia cardíaca, o sea que tienen un peso enorme. Drogas que disminuyen la mortalidad, que disminuyen las reinternaciones, tienen un peso realmente importante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nos pasa eso, que en realidad la parte económica, en realidad, y que todavía no esté dentro de las prestaciones de las instituciones, es obviamente lo que nos hace, en realidad nos hace que no todos los pacientes puedan tener acceso a la medicación, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando el paciente está ingresado, como lo decía Joana, creo que lo dijo, también lo dijo Pablito, es el momento de poder hablar con el paciente, es el momento de empezar con la medicación y es el momento de plantearle al paciente también que esta medicación existe y si hay posibilidad de acceder a la medicación. Muchas veces los médicos damos por sentado que el paciente no va a poder acceder y muchas veces el paciente dice, bueno, doctor, me hubiera dicho y yo veía si podía o no. Entonces me parece que lo importante es tener claro que, como les dicen, son los 4 fantásticos. Ahí puso esa publicación, Pablito, que a mí me encanta porque realmente son fármacos que demostraron disminuir la mortalidad y bueno, y que hay que tratar de hacer lo imposible porque los pacientes puedan recibirlo. Eso es lo que me parece. ¿Puedo? Sí, claro, ¿alguna otra opinión? Eso ibas a preguntar. Ah, Dani, estás con la mano levantada, perdón. No, que en realidad a veces a nosotros los médicos nos cuesta reconocer o más que nada pedir a veces a las instituciones determinadas cosas, ¿no? Decimos, bueno, no está acá, no está en el país, o es inaccesible, o es inalcanzable. Ahora creo que con esto de la guía abre un camino muy importante en el cual hay un respaldo, un sustento muy, muy fuerte para recomendarlo. Nosotros ya venimos desde hace más de 3 años poniéndole estos fármacos a los pacientes porque lo veíamos y veíamos que con esto bueno, pusimos menos pacientes en lista, mejoramos FEBI, o sea, realmente son buenos. Pero creo que a nadie de ustedes se les ocurriría ponerse a hacer un ecoestrés o una ergometría sin tener un cardiodesfibrilador. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un riesgo en 1000 de morirse durante el estudio, durante el ecoestrés o durante la ergometría. Y van a pedir el cardiodesfibrilador para hacer la ergometría o el ecoestrés. En esto es lo mismo, nosotros sabemos y tenemos cálculos, los pacientes tienen un promedio de mortalidad cuando están en clase funcional 3-4 de 20% anual, mucho más que hacerse una ergometría o un ecoestrés. Y sabemos que con estos fármacos vamos a llevarlo a una reducción de la mortalidad de 5% o tal vez menos. Entonces, creo que somos nosotros los que tenemos que ser promotores de llegar a eso. A veces, como dice Flor, el paciente no accede y genera mucha impotencia, porque hasta nos ha pasado que tienen hipertensión pulmonar o tienen PCP altas, y sabemos que el sacubitril valsartán lo va a ayudar mucho en eso, y tampoco lo podemos poner en lista, y tampoco tenemos asistencia ventricular, y entramos en eso y decimos, ay, si tuviéramos entre estos, pero no llegamos porque económicamente no lo puede acceder. Pero creo que todos nosotros, incluso nosotras, desde que integramos el Comité de Insuficiencia Cardíaca de la SUC, ya lo hemos planteado y hemos hablado que tiene que haber una movida, así como hubo una movida para el infarto, para mejorar la asistencia al infarto, tiene que haber una movida para mejorar la asistencia a la insuficiencia cardíaca, que lamentablemente en este país no hay números reales, pero sabemos que es muchísimo y que se van a beneficiar muchísimos pacientes. Y creo que cada uno, y sé del esfuerzo que hacen muchos colegas del interior y los pacientes mismos, de tratar de convencer a las autoridades
Y bueno, y si no, buscar tickets moderadores, o a veces con esto de las recetas y el farmadescuento y la tarjeta, y el paciente llega muchas veces a un precio un poco más razonable. Y cuando el paciente se empieza a sentir mejor y empieza a no tener ingresos y a no estar consultando permanentemente, lo agradece. Y nosotros creo que esa es el mayor, la mayor retribución que podemos tener, ¿no? El doctor Olaizola estaba levantando la mano. Se va. Buenas noches, buenas noches. Bueno, espectacular la presentación. Es un tema que personalmente me encanta. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho hasta ahora de la posibilidad de acceso a la medicación. Acá, para lograr el acceso para el tratamiento completo, no hay más remedio que hacer gestiones personales permanentes, ¿no? Notas, formularios de solicitud, gestiones, hasta recursos de amparo hemos hecho por el Entresto, que los pacientes lo han ganado por el Entresto, ¿tá? Que en aquella época salía 4.500 pesos el mes de tratamiento, o sea que parecía una locura, y bueno, la gente lo está tomando todavía hoy, y realmente el impacto se ve en el beneficio rápidamente, ¿no? El paciente viene y dice, doctor, esta pastilla me cambió la vida, no me falta el aire, es increíble. Y bueno, hay que apostar a estos avances espectaculares y no mirar o intentar mirar el bolsillo del paciente. Hay que indicarle la medicación. Y hay que ser drásticos en el tema, porque la gente no está acostumbrado a querer gastar en salud. No gastan en salud. Entonces, no me lo dan, no compro nada. Pues mire que si quiere vivir tiene que tomarlo. Así que bueno, realmente es remarla, y las autoridades no, por ahora están quietas. Bueno, eso era todo. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, Rodrigo, acá estoy. Gustavo, adelante. Claro. No, yo quería ir un poquito más atrás. Me parece que los 10 criterios o las 10 preguntas que se hace el update de la guía americana 2021, creo que son muy significativos, y me parece que debe ser resaltada la sistemática de abordaje de este grupo de pacientes tan complejo. Porque Pablo Miglionico creo que fue el primero en presentar el algoritmo y digamos, el esquema general de abordaje farmacológico de estos pacientes, y es de una complejidad muy significativa. Y si uno en esa lámina del algoritmo, que de hecho, voy a hacer una broma, Pablo nos prometió que era un algoritmo vertical, pero es muy horizontal. Es extremadamente horizontal, tiene una enorme base en su extensión transversal, más que muchos pasos verticales. O sea, comparado con la guía previa, a uno le da la impresión que el algoritmo se comprimió. Entonces, rápidamente nos obliga a plantear esos 4 grupos angulares en el tratamiento, y creo que en ese sentido simplifica un poco. Me parece que es interesante verlo desde ese punto de vista. Uno que vio llegar los IECA a la insuficiencia cardíaca y los betabloqueantes a la insuficiencia cardíaca, recuerdo que una de las primeras frases que nos enseñaban en el posgrado era que los betabloqueantes habían, lejos de ser una contraindicación, habían pasado a estar formalmente indicados en la insuficiencia cardíaca. Uno lo que ve es que y creo que desde el punto de vista, digamos, formativo, lo que me parece más interesante de destacar es que de todos los grupos terapéuticos que estaban al principio, quedan uno como piedra angular, uno solo como piedra angular, que es el grupo de los betabloqueantes, y todo lo demás es nuevo. Porque como dijo Daniela, los ARNI le dieron un gran codazo, o se lo están dando, a los IECA ARA2, elegirlos. Y lo otro que cae la espironolactona, ¿no? Como que cae un escalón. Bueno,
como familia, los antagonistas de la aldosterona se quedan, ¿no? Se quedan como anexos, pero no como principal. En el 2016 llegabas antes a dársela. Está bien. No, llegabas cuando mantenías clase funcional 2-3 después de tener IECA beta bloqueantes. Te lo ponía Claro. como en un segundo escalón. Antes de los ARNI, antes del Entresto. Y ahora... Es que no estaban, en el 2016 no estaba el Entresto, claro. Exacto. Claro. No podía estar, digamos. Acuérdense que los antagonistas de la aldosterona también cambiaron porque estaban indicados en clase 3-4 inicialmente y ahora el espectro es 2-4. Acuérdense que eso venía de aquel estudio, el Rales de estertores crepitantes, ¿no? Pero entonces, me parece que lo más significativo desde el punto de vista formativo que la pirámide del tratamiento está formado por esas 4 drogas. Pero la penúltima lámina, antes del muchas gracias, me parece que fue extremadamente útil, porque en esa lámina están todos los chirimbolos. Perdón, con la interrupción me olvidé de decir una cosa. El otro grupo que se mantiene es el grupo de los diuréticos, y no le fue nada mal al grupo de los diuréticos, porque en alguna medida las gliflosinas son diuréticos. Sería el primer grupo diurético que demostró beneficio en la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que, como correctamente mostraron los residentes, no solo son diuréticos, tienen un montón de otros mecanismos, un montón que hasta pasa por efecto antioxidante, si es que alguna vez alguien demostró que el efecto antioxidante en cardiología podría llegar a ser útil. Entonces, habiendo dicho eso y siempre sobrevolando los diuréticos la cuestión, esta última lámina me parece que, no sé si pudieron llegar a mirarla con detención, pero me parece que está espectacular, porque agrega todos los vericuetos adicionales que puede tener un paciente, desde anemia o si el paciente tiene, como dice a la derecha, bloqueo de rama izquierda y QRS muy ancho, o si está en fibrilación auricular, qué hacer. Y entonces, esta lámina me parece que después, cuando distribuyan el material, la tenemos que analizar en detalle, porque es extremadamente rica, hasta por ahí aparece el clipado de la mitral, aparece hasta el mitraclip por allí. También me pareció extremadamente interesante, o sea que esta lámina creo que está bueno capturarla, dejarla en el celular, y esto me va a servir como guía global. También está interesante una reflexión que hizo la residente de medicina sobre hidralazina y nitrato isosorbide, porque no la piensa todo el mundo esa. Es decir, no es una situación que uno tenga presente, es como una droga, una combinación de drogas que, entre comillas, antigua, pero parece extremadamente interesante tenerla presente para situaciones particulares. Lo mismo que la ibabradina. Yo sé que en la audiencia hay gente que usa mucho ibabradina, y me parece que es extremadamente interesante tenerla en cuenta. Y lo último que digo es que lo que dice abajo a la derecha la lámina me parece extremadamente interesante, porque creo que no la veo por completo, me quedo un poquito corrida, pero un 2% de reducción de mortalidad con la terapia completa parece algo extremadamente importante. Sobre todo, uno dice un 2% absoluto, es un montón, es muchísimo. Entonces, creo que este cambio de paradigma de los 4 grupos farmacológicos, pero no olvidarse de que esto solo puede ser hecho en base a una valoración detallada de filtrado glomerular, si existe o no existe anemia, cuál es el ritmo del paciente, qué ancho de QRS tiene, qué ritmo tiene. Tiene además una valvulopatía asociada. Esa valvulopatía asociada, por casualidad, es una insuficiencia mitral. ¿Qué podemos hacer por ella? Por más que no podemos hacer lo que dice el esquema, por ahora, pero me parece que es extremadamente abarcativo, y quería resaltar eso. Nada más. Bien, Flor, te escuchamos. Sí, quería decir algo con respecto al comentario justo que habías hecho vos, Rob, que en realidad, bueno, hay una diferencia, esa es una de las diferencias entre la guía americana y la guía que se viene europea, ¿no? Porque la guía americana te dice que empieces, ¿sí? Con betabloqueantes y con ARNI,
y que agregues aldosterona, o sea, perdón, espirolactona, no es que te la deja en segundo lugar, sino que es como que no te arranques todo de entrada, fíjate cómo está el riñón de tu paciente, fíjate cómo está el potasio de tu paciente, fíjate cómo está la presión de tu paciente y agregale. O sea, no es que si sigue mal le agregás, sino que presta atención en cómo tiene el riñón, presta atención en cómo tiene el potasio, ¿tá? Digo porque eso me parece, para que no quede la idea de lo agrego si me anda mal el paciente. No, lo agrego si me permite el paciente agregarlo. A ver, que es algo diferente, por eso. Incluso la guía europea, la que estamos esperando ahora en agosto, los pone a todos en el mismo plan de acción o del mismo plan de arrancar con la medicación. O sea que arrancaríamos con todo, con los beta-bloqueantes, con el sacubitril valsartán, lo digo así porque es más sencillo, la audiencia lo manejamos más de esa manera, las glifosinas y la espirolactona, ¿verdad? Los pone a todos por igual, que es el que estás mostrando ahora. Pero también, ojo con ese paciente, tengo que ver cómo me va con ese riñón, tengo que ver cómo me va con el potasio, ¿verdad? Y entonces ahí, bueno, yo sí tengo que tener claro que si yo a un paciente le empiezo con toda la medicación, no lo puedo ver un mes después. O sea, ese paciente lo tengo que ver en 15 días, o lo tengo que ver, la guía dice una semana, no recuerdo bien si una semana o 15 días, sinceramente, pero o sea, más allá de que uno lo sabe clínicamente, no te olvides de ese paciente, controlarle el riñón, controlarle el potasio, porque en eso vas a tener que hacer modificaciones, ¿verdad? Digo porque eso es importante. Las 4 drogas están todas indicadas, pero las voy poniendo a medida que el paciente me lo permite. Si el paciente me permite ponerle todo, le pongo todo. Si el paciente hace que yo vaya despacio, iré más despacio, o iré retrocediendo algún casillero. Otra cosa importante es que es preferible tener todas las drogas a dosis bajas a tener menos drogas a dosis altas, porque en realidad lo que a mí me favorece es la conjunción de todos los mecanismos bloqueados. O sea que eso también es algo que tenemos que prestar atención. Pongamos en eso dosis bajas y vamos titulando en ascenso, por supuesto, pero no elijamos primero llegar al máximo, no, eso no. Pongamos todas las drogas y de a poco vamos titulando hacia lo máximo que el paciente nos deja, porque eso es el beneficio del paciente. Realmente la suma de todas las drogas. Eso era lo que quería decir. Sí, Florencia, me parece que eso está bueno y además como que en el esquema que acababan de mostrar, la base era el anterior. Bueno, no importa. Acá. La base era ARNI, betabloqueantes y si precisa diuréticos. Porque parecería como que por ahora lo que yo podría sacrificar en secuencia de suma de medicación es antialdosterónicos y glifosinas. Parecería que la explicación sería esa. O sea, si no puedo poner los 4, ¿qué tengo que poner de esos 4? Entonces, parece como que la base de la base sería el hexágono aplastado de arriba. Eso parece muy razonable, porque también yo les pregunto a ustedes que tienen mucho más experiencia, si pusieran los 4 juntos y después encuentran el deterioro de función renal, el aumento de la calemia y todo lo demás, ¿qué lío? ¿Qué saco ahora? Pero parecería que si tengo un problema, es mucho más lógico empezar con ARNI, betabloqueantes y diuréticos, y entonces chequear función glomerular y potasio y agregar el otro escalón, pero con diferencia de días. Creo que el problema es en cuánto tiempo tengo que pensar en agregar estos otros 2 fantásticos. No esperar y esperar. Creo que por ahí viene la cuestión. Sí, el objetivo terapéutico es llegar a las 4. Ahora, no nos olvidemos que estos son pacientes que ya vienen con una repercusión renal, casi todos, y el inicio del ARNI les va a decaer un poco la función renal, que después la recupera. Es como aquella caída que mostraban los IECA, exactamente igual. Entonces, empezarle en conjunto al paciente naif, al paciente de novo, con las 2 cosas, es muy riesgoso. Distinto es el que le hago el cambio, ¿no? Distinto es el paciente que viene con IECA o con ARA2 solo y lo cambio a ARNI, ya tenía la espirolactona. Ese no, lo que voy a hacer sí es un chequeo bien seguido.
Pero a mí esta guía me gustó mucho porque es una guía muy práctica, que enseña mucho a manejar la insuficiencia cardíaca en una forma muy práctica, que es lo que nos parecía que le faltaba a las guías anteriores, que se desplayaban mucho en algunas cosas y no daba practicidad. Esta guía es una guía muy práctica, incluso con esos 10 puntos, y dentro de cada punto analiza a cuándo le tengo que hacer el seguimiento del ionograma, de la función renal, cuándo lo tengo que ver, aumentar las consultas, la telemedicina, que sabemos que todo eso favorece y evita las nuevas complicaciones y los nuevos ingresos. Y después, esto de que hasta habla del costo económico, que me parece que eso, creo que es la primera vez que una guía habla del costo económico de la medicación, y que incluso, si ustedes la leyeron, léanla porque es muy interesante en esa parte, habla de que hasta los propios médicos negocian directamente con la industria para conseguir muestras, para conseguir rebajas de la medicación, y creo que en eso estamos tratando de ir todos, pero que la guía lo exprese es algo totalmente novedoso. A mí me pasa que estos pacientes, que cuando uno los empieza a manejar con todo este nuevo arsenal terapéutico, que al principio da mucho miedo, ¿no? Y bueno, y andará bien o andará mal, no sé qué, después nos da mucha satisfacción cuando lo tenés sin ingresos hace más de 2 años, cuando mejora la clase funcional, lo empezás con una presión límite de 90 y al año y pico tiene 120, y no es cuento, no es que uno quiera vender maravillas, es la realidad de lo que nos está pasando con esta nueva terapéutica, y en lo que se basan los estudios es real, no es nada que uno no lo pueda comprobar con la práctica. Impecable. Carlos García, adelante, que hace rato que estabas con la mano. Sí, sí. No, nada más quería mencionar también de que obviamente esta plática está centrada en terapia farmacológica principalmente, pero no olvidar que la rehabilitación cardíaca y los programas de rehabilitación cardíaca también han demostrado reducir mortalidad y sobre todo eventos en pacientes con falla cardíaca de origen isquémico. Ahora, me llama la atención que en esta diapositiva que habla de intervenciones no se menciona, y no sé, también quería preguntarles a ustedes, que obviamente tienen más experiencia, si ustedes creen que la rehabilitación cardíaca iría decayendo un poco dentro de la fortaleza que demostró antes, o siempre es importante mantenerla. Que contesten las expertas. Flor, te estabas levantando la mano, capaz que... Sí, estaba levantando la mano por otra cosa, pero perfecto la pregunta. No, por supuesto que la rehabilitación cardíaca es más que importante. La realidad es que uno quisiera que los pacientes hicieran más rehabilitación cardíaca, pero acá tenemos el mismo punto que con las drogas nuevas. Nosotros tenemos poco acceso en la salud, en realidad en las instituciones, a lo que es rehabilitación cardiovascular. Nos pasa que vos mandás a un paciente a que le hagan rehabilitación cardiovascular y el fisiatra o el fisioterapeuta, el que está encargado, te dice, no, yo eso no hago, eso lleva mucho tiempo, tenés que estar al lado del paciente, o sea, te digo cosas que, o sea, realmente no son, el problema me parece que es acceso. Sería ideal que hubiera, porque es como decía Carlos, en realidad las unidades de rehabilitación han demostrado, por supuesto, muy buenos beneficios, sobre todo en cuanto a la calidad de vida del paciente, ¿no? Pero tendría que haber más, y en eso se tendría que indicar más, pero la realidad que también de vuelta no hay demasiado acceso a lo que es la rehabilitación. Eso es una realidad. Y después, en cuanto a las drogas, sigo insistiendo en eso, perdón, pero estoy insistente. Otra cosa que me parece importante es, bueno, esto que decíamos de controlar al paciente de cerca, de controlar el ionograma, controlar el potasio, controlar la presión, ¿verdad? Y cuando el paciente va bien, porque es verdad que al principio, como decía Daniela, tenemos un deterioro de la función renal, podemos tener una hiperpotasemia, tenemos esto que el paciente dice, ay, me siento mal, doctora, me mareo, bueno, y ahí empezamos a dividir, o sea, en el día la medicación, no tome todo junto, sino como decía Paulita, ir tomando la medicación, realmente explicarle lo que es en el correr del día, ¿verdad?
Y cuando el paciente después empieza a sentir mejor, porque realmente uno lo ve y es muy gratificante eso, no retiro nada, porque hay veces que veo mejor al paciente, nos han preguntado, bueno, ¿está mejor? Le hice el eco y mejoró la FEBI, buenísimo, es un respondedor. Sobre todo la FEBI. Me quedo re contenta, ¿entendés? Tu paciente está respondiendo al tratamiento. No le saques nada porque está respondiendo y está bien porque está con el tratamiento. Digo porque eso es muy importante. Lo único que va y viene en realidad son los diuréticos, estamos hablando del furosemide, ¿verdad? Las tiacidas por sí, o sea, para deplexionar el paciente, pero estas drogas realmente que van con la modulación del paciente, estas son las que se quedan. Digo porque me pareció un detalle interesante. Eso lo hablamos alguna vez con Flor, y eso a uno lo tienta a sacarle medicación al paciente, sobre todo por el costo económico. Entonces, si uno le hace un eco y mejoró la función, y bueno, y está recibiendo los 4 y todos pagos por fuera, digo, capaz que uno se ve tentado, pero claramente me lo dijo a mí Flor en un momento, y ahora lo vuelve a repetir, me parece bárbaro, no sacarle nada por ver una mejoría en esa función, que uno a veces se ve tentado a hacerlo, ¿no? Y eso no es un invento nuestro, está publicado en las guías, y en realidad los expertos dicen que hay hasta un 50% de caída de la FEBI luego que le retiro la medicación al paciente al año. Entonces no tiene mucho sentido, y menos ahora que las glifosinas parece que están y son las únicas aprobadas y que han demostrado beneficio en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. O sea que por ese lado, que es otro capítulo, pero tenemos más evidencia por ahí. ¿Todos estos medicamentos ingresan al paciente para iniciárselos? ¿Es necesario tenerlo ingresado? No. Viste que eso al principio, cuando en el Paradigm, era como que se tomaba mucha precaución, después en otros estudios que también se hicieron, que también, pero ahora se ve, o sea, la pauta es, ¿está con IECA o no? Si está con IECA, le tengo que suspender 36 horas el IECA para luego empezarle el ARNI, y a la semana o a los 10 días le pido una función renal y un ionograma. Controlo presión. El inicio genera mucha hipotensión ortostática, sobre todo. El paciente en los cambios de posición se marea, pero eso de la cronoterapia, que fue un invento que yo tuve en un congreso, está bueno porque si el paciente en general con insuficiencia cardíaca, que tiene una insuficiencia cardíaca florida en clase funcional 3, 2, 3, en general tiene la presión límite. Entonces, si yo le meto todo junto, es obvio que le voy a aumentar ese grado de hipotensión. Lo que tengo que hacer es tratar de separarle, ¿no? O sea, separar el betabloqueante, que por el mecanismo de la frecuencia circadiana es mejor darlo al principio de la mañana, del ARNI. Y lo otro que tengo que también controlar, el ARNI y las glifosinas, como dijimos, son muy diuréticos, generan mucha diuresis. Muchas veces tengo que empezar a sacar el furosemide o la hidroclorotiazida porque lo estoy deplexionando demasiado, y a veces ese exceso de hipotensión es porque lo estoy secando directamente. Entonces muchas veces estos pacientes, una vez compensados, quedan sin diuréticos y no los precisan. Y a veces hay que hacerle algún eco para verle cómo está la cava, para ver cómo está la relación E' controlarlos con BNP, porque el BNP, como mostró Paula, baja rápidamente con el ARNI. Entonces, si yo tengo NT-proBNP, que obviamente que es mejor que el BNP, porque el BNP en realidad en esos pacientes se mantiene alto, y por el mecanismo que ella explicó, yo voy a ir bajándole de a poco los diuréticos para evitarle también la hipotensión y la hipoperfusión renal, porque también puedo estar favoreciendo la insuficiencia renal por hipoperfusión al mantenerle una caída de la volemia, ¿no? Son pequeñas cositas que tenés que ir haciendo, por eso son pacientes que los podés manejar en la policlínica, pero como decía Flor, no lo puedo ver dentro de un mes y medio o 2, tengo que verlo, visitarlo, o ahora con esto que es mucho más fácil, a veces uno le inicia, bueno, te agendo y te llamo en una semana a ver cómo vas con la presión, y hacete un ionograma, hacete una función renal, y lo vemos, y lo vamos bichando, y si vemos que la cosa no anda muy bien, lo citamos, y le hacemos un eco, pero son pacientes de seguimiento estrecho, ¿no? Y en relación a eso, si me ingresa un edema agudo pulmón y le hago furosemide en bomba,
entre esto y todo, lo empezamos el mismo día, lo empezamos el otro día, esperamos 3, 4 días que esté mejor? ¿Cómo se manejan con eso? Y lo que pasa que ahí, si es naif, es preferible compensarlo, de flexionarlo, valorar el estado hemodinámico del paciente, siempre es importante, porque si está en edema agudo pulmón, mejor de flexionarlo y tratar de modularle la insuficiencia cardíaca y ver que no tenga complicaciones renales también, ¿no? Pero en general se prefiere estabilizar al paciente antes de empezar con el ARNI, por esto que hablábamos recién, sobre todo por lo renal. Pero no es una contraindicación, tampoco lo dice la guía. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, pacientes súper descompensados, que les hemos hecho levosimendan y goteo de furosemide, y a las 36 horas del levosimendan le hemos empezado el ARNI y lo han tolerado bien, y con buen resultado. Pero no inmediato, no en el mismo día del ingreso. Rodrigo, ¿puedo? Sí, claro, Sergio. Tengo un comentario, varios comentarios. Primero, nuevamente quiero felicitar a los 4 fantásticos porque hicieron un resumen espectacular y con un sistema de posta que me dejó anonadado, ese de pasársela con ese ritmo, muy bueno. Nosotros después, se van a festejar sin nosotros después. Y eso es lo que no me llevo mucho, pero bueno, está. Felicitamos de vuelta, un nivel muy bueno. Lo segundo, obviamente, resaltar el esquema de multitratamiento lo más inicial posible, que es lo novedoso, pero sobre eso también varios comentarios. A medida que fueron incorporándose estas drogas, al principio había mucha precaución con la hipotensión, que había que titularlo, que había que haber tolerado previamente IECA, y eso ha cambiado rápidamente. Otra cosa que cambió, que se introdujeron para el paciente ambulatorio y rápidamente se introdujeron, como se acaba de mencionar, para el paciente que está internado. Con lo cual el espectro se fue extendiendo porque el beneficio era tan grande, y sobre todo en mortalidad y en muerte súbita, que era casi una omisión no ponerlo de entrada, que eso también grandes popes de la cardiología lo comentaron rápidamente. No debía faltar en ningún momento. Pero como dice Daniela, con la cautela de cuidado con tirar todo en dosis máximas de entrada, porque ahí hacemos iatrogenia de entrada y puede ser perjudicial. Lo que no quiere decir que no haya que darlo, pero hay que tener cautela y ir titulando lentamente, pero siempre en la cabeza que deberían estar los 4. Y el otro aspecto que quería comentar, que es muy importante, que estas drogas nuevas, sobre todo el grupo de los ARNI y ahora el intercambiador de sodio-glucosa, primero que han demostrado disminución de la mortalidad y la muerte súbita que otras drogas no habían mostrado. Y segundo, que hacen que la cardiología esté entrando en la modificación de factores de riesgo que antes en la insuficiencia cardíaca las drogas no incursionaban en eso, incluso algunas los perjudicaban. ¿Ustedes se acuerdan que los diuréticos causaban hiperglicemia, otros causaban hiperuricemia, etcétera? Pero estas drogas nuevas incursionan positivamente varios factores de riesgo que son directa asociación con insuficiencia cardíaca. Agarremos los ARNI. Los ARNI tienen un efecto tan grande en la hipertensión que aquellos hipertensos con insuficiencia cardíaca se compensan mucho más fácil con ARNI porque son muy buenos antihipertensivos. Entonces recordar que cuando haya un hipertenso difícil de dar con insuficiencia cardíaca, una indicación es pasarlo a ARNI porque controla muy bien la insuficiencia cardíaca, que es uno de los principales determinantes de la insuficiencia cardíaca. Y ahora incursionamos en el terreno metabólico. Los intercambiadores de glucosa, sodio-glucosa, se inventaron para la diabetes. Ahora se extienden a los no diabéticos, pero siguen incursionando en el terreno metabólico. Entonces, indirectamente mejoramos la presión, el sobrepeso y el metabolismo glicídico, que son todos determinantes directos de pronóstico de insuficiencia cardíaca. Así que, indirectamente la cardiología está incursionando en modificar factores de riesgo a la vez que trata al paciente con insuficiencia cardíaca. Así que en eso por eso van primero, me parece. Y lo último, estas drogas, por ejemplo, intercambiadores sodio-glucosa, si bien manejan el volumen y mejoran muy rápido la volemia de los pacientes, no lo hacen a expensas de hipovolemia, como ya dijo Daniela, porque cambian incluso el edema parietal sin causar hipovolemia, que es la que causa falla renal, etcétera, y todo ese ciclo perjudicial que tenemos. Por lo tanto, rápidamente hay que migrar a eso porque le van a mejorar el volumen sin los efectos adversos de los diuréticos. Por lo tanto, es por eso parecería que estas drogas deben ir rápidamente. Lo que no quiere decir de entrada, pero sí titularlos al alta o en la primera consulta en policlínica. Y eso me parece que era bueno jerarquizarlo, ¿no? Impecable. Marcelo Santoro pregunta si algún betabloqueante
selectivo es más o menos recomendado? ¿Qué betabloqueante les gusta más? ¿Qué utilizan? ¿O qué opinan de eso? Bueno, betabloqueantes para la insuficiencia cardíaca aprobados hay 4, ¿no? O sea, carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. Nosotros, por una cuestión de practicidad, porque es única dosis y porque tiene mejor efecto sobre la frecuencia cardíaca, preferimos el bisoprolol. Pero el carvedilol en algunas situaciones que genera más vasodilatación también está muy bueno. El metoprolol también, digo, pero por una cuestión de practicidad nosotros usamos más bisoprolol que el resto, porque muchos de estos pacientes tienen fibrilación auricular y el bisoprolol ha demostrado mejor control de la fibrilación auricular, o sea, de la frecuencia cardíaca. Una cosa que quería decir con respecto a lo que decía Sergio en cuanto a la mortalidad, es que tanto es este efecto que tiene en la muerte súbita, que hay varios trabajos que han mostrado descenso de la fibrosis en las resonancias, menor descarga de los cardiodesfibriladores en los pacientes que lo tienen. La semana pasada, como saben, fue el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, y ahí los grandes expertos estaban dudando de si la indicación de un cardiodesfibrilador en prevención primaria debía ser a los 3 o 6 meses de iniciado la terapéutica, como venía hasta ahora, si el paciente mantenía la misma FEBI o clase funcional 2-3, o no debía extenderse eso al año de esa situación, como para darle tiempo a esta medicación en prevención primaria, ¿no? Va a darle tiempo a esta medicación para disminuir la fibrosis, que es lo que han demostrado estos mecanismos que disminuyen el riesgo de muerte súbita. Y las guías en eso no hicieron ningún cambio por ahora y siguen diciendo 3 a 6 meses, pero de tratamiento médico óptimo en estas condiciones. Pero una de las discusiones del Congreso fue extenderlo al año. No sé si hay algún electrofisiólogo por acá que quiera dar alguna opinión sobre esto. Estaba Luis medio enojado recién, pero no sé si sigue estando. ¿Por qué? ¿Por qué enojado? Estaba por ahí. Porque me le está sacando los cardiodesfibriladores. No está, estuvo, pero no estaba. Un comentario final, ¿puedo ser? Chiquito, de lo que se dijo. Claro, Flor estaba levantando la mano. No, dale. Bueno, no, nada, lo mío antes que Sergio, 2 segunditos, ahora que estamos con esto de los betabloqueantes que preguntaron, que como verán la digoxina acá nadie ni la nombró, digo porque clásicamente hace unos años, le poníamos digoxina a los pacientes con insuficiencia cardíaca, y en realidad ahora la indicación es para los pacientes que tienen fibrilación auricular y que no logramos controlar la frecuencia cardíaca con betabloqueantes. Después no tienen lugar, no demostró disminuir la mortalidad, digo porque para ir sacando también de la cabeza esas drogas que clásicamente usábamos, que bueno, como no habíamos hecho ningún comentario al respecto, aclarar ese punto, que en realidad quedó vinculada solamente a los pacientes que tienen fibrilación auricular y que no puedo controlar la frecuencia cardíaca con betabloqueantes. Después ya no tiene, digamos, otro uso en estos pacientes. Era solo ese detalle y ahí también para Luis que no está, pero bueno, seguimos así. Adelante, Sergio. No, una cortita que tiene que ver con algo que se mencionó de lo administrativo. Estas drogas no están en el PIAS, o sea, no están dentro de la canasta de prestaciones obligatorias de las instituciones. Obviamente cualquiera de los cardiólogos que está acá sabe que uno se siente en falta porque no lo puede dar, pero a su vez no está, eso es real. Entonces, uno no debería poner al paciente contra la institución, porque la institución va a dar lo que tiene obligación de dar. Pero sí hay mecanismos que uno podría aceitar, que no sé si está bien en realidad el negociar uno a uno con la industria, pero sí hay posibilidad de que instituciones generen algún tipo de ticket diferencial que evite que el paciente se haga matar en la farmacia externa con precios que son realmente exorbitantes, y que pudiera la institución facilitárselo con un ticket diferencial, pero que lo hiciera francamente económico. Es decir, hay posibilidad de hacérselo bajar casi a la mitad el costo de estas drogas, si la institución logra negociar un precio institucional con un ticket diferencial. ¿Me explico? Lo que no hay que hacer es poner al paciente contra la institución. Realmente la institución va a dar lo que tiene obligación de dar, pero hay maneras que le hacen económico. Quiero decir que estas drogas pueden pasar de 4.000 a 1.500 pesos. Entonces eso sí le hace a mucha gente la posibilidad que si uno se lo ofrece, lo pueda pagar. No sé si me explico. Sí, claro. De acuerdo.
No, ni que hablar, me quedé pensando si además el paciente está en FA y tiene que tomar Xarelto o cualquiera de ellos, todavía el monto obviamente que sube, ¿no? No está fácil eso. Bueno, no sé si hay Estamos más hablando de 8.000, 10.000 pesos mensuales mínimo para cubrir todo, logrando con un buen convenio de las drogas. O sea, enfermarse de insuficiencia cardíaca está clarísimo que es muy carísimo. caro, ¿no? Para que el paciente sobreviva y mantenga una buena calidad de vida es brutal. Hay varios trabajos que han mostrado que incluso para los que llegan a insuficiencia cardíaca más avanzada, cuando se plantea la asistencia ventricular, cuando se plantean otros dispositivos, como hablaba Gustavo, el MitraClip, y bueno, y qué hablar de llegar al trasplante, pero en ese estadio se hace cifras astronómicas. Sí, Sí. por favor, que no quise plantear angustia alguna por MitraClip, ¿no? Por favor, no. Comparado con esto, MitraClip... Sí. No, pero la guía lo pone, MitraClip, la guía habla de MitraClip como... No, pero que la evidencia lo pone, la guía levanta la evidencia, eso no hay lugar a duda. No, pero, sí. pero digo en el sentido de no angustiarse por MitraClip, porque realmente si estamos lejos de las glifosinas, de MitraClip, la distancia se mide en otra unidad, en no sé, años luz, una cosa así. Es extremadamente caro y es caro en toda América, o sea, no es como TAVI, que es especialmente caro acá, MitraClip es caro en toda América. Rodrigo, ¿cerramos? Y si nadie quiere opinar más nada, capaz que cerramos por un tiempo de hora. Perfecto. Simplemente agradecer, felicitar. Yo estoy viendo a 3 fantásticos ahora en la pantalla. Me falta la 4ª fantástica, ahí está. Felicitarlos porque realmente fue buena la presentación, fue provocativa. Creo que, supongo que todos quedaron con ganas de revisar el material y los insto a los 4 fantásticos a que manden o hagan llegar, en tanto puedan, las guías a las que hicieron referencia, sobre todo la presentación europea y el update americano. Y ni que hablar que recordarles que la próxima actividad es el jueves 22 y corresponde a la primera jornada de Centro Cardiológico Cantegril. Específicamente va a estar dedicada a síndrome coronario sin sobrelevación de ST. Es una presentación dedicada a cardiólogos generales, a médicos generales, emergencistas, por supuesto internistas, estudiantes, o sea, no es si el stent es más largo o más corto, ni si es más grueso o más fino, si tiene strat ultra finos o no es eso, es un encare clínico del síndrome sin ST. Va a haber 2 invitados, son 2 colegas de Chile, el doctor Mario Araya, que es un intervencionista, y el doctor Ingmar Ressler, que es un cardiólogo clínico. Así que bueno, probablemente sea de provecho para todos. Los esperamos el 22 y va a llegar la promoción en unos días, mañana probablemente. Me Rodrigo, imagino que el amigo Cataldo nos hará algún videito de esos lindos que hace. Sí, Diego, estamos trabajando para usted. Pero el qué bien, departamento qué de bien. producción gráfica está trabajando. Un comentario, porque hay gente que no se conecta siempre, que si los quieren seguir a todos los Ateneos, que se metan ¿cómo es, Rodrigo? En el Facebook, en el Instagram, HDL es. Hemolitoral en Instagram, y si no es hemodinamialitoral.com, la página que también tiene ahí la... Y ahí se van publicando todas las fechas de los Ateneos, que en general son cada 15 días los jueves hasta misma hora. Les digo, por si alguno que no se conecta siempre quiere participar, y son todos temas cardiológicos, lo digo por Laura. Y pasen el dato para al que quiera que se sume, que está bueno que haya mucha gente. Y ahí en la página subimos el link al video que se está grabando, que así después lo pueden ver cuando quieran. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Nos vemos en 15 días. Chao, chao. Chao, chao. Felicitaciones. Muy bueno. Chao, chao.